Como saben, hoy estamos trabajando en la clase de farmacia 250, ¿verdad? ¿Cuál es el título de la clase? Farmacia en hospital. Farmacia hospitalaria. Empezamos bien, ¿eh? Ok. Vamos a estar trabajando los lexemas y los morfemas en la farmacia. ¿Ustedes saben lo que es un lexema y lo que es un morfema? A ver, vamos a empezar desde cero. ¿Qué es una palabra? ¿Qué es una palabra? Un conjunto ¿De qué? de letras. Contenida por vocablo. Ok. Una palabra es un conjunto de letras, ¿verdad? Con muchas letras. Pero esas letras tienen que tener un valor o tienen que tener un significado coherente, ¿cierto? Pues sí. Las palabras se conforman con lexemas y morfemas. ¿Pero de dónde provienen esos morfemas y esos lexemas? Pues el idioma que ustedes hablan, ¿verdad? Casi todos, su idioma en el que estamos trabajando durante este taller es el español, ¿sí? Y solamente quería traerle un trazo bien cortito histórico de dónde es que viene el español. El español viene, la raíz principal es del latín, ¿sí? El Imperio Romano invade la península ibérica, que es donde está España y Portugal, etcétera, invade, trae con ellos el latín vulgar, ¿sí? Entonces el latín se empieza a cocinar, ¿verdad? Lo que es el idioma empieza con el latín. Después en el 711 los árabes invaden la península ibérica, ¿verdad? Entonces ya el latín se empieza a mezclar con las lenguas arábicas. Después, en el 1492, ¿qué sucede? Bueno, los reyes católicos a través de la Reconquista expulsan a los árabes de la península ibérica. O los reyes de Castilla y León, como son el reino que se une para desalojar a los árabes de la península ibérica, ocupan la mayoría de territorios, por lo que el castellano pasa a ser la lengua oficial de España. De España, pero en 1492 ya está el español, ¿verdad? Como nos explicaron bien, ya está el español ya conformado. 1492, descubrimiento de América, ¿verdad? Y Colón, con todos los demás, con Hernández y todos los demás conquistadores, vienen a América y traen con ellos el español, ¿verdad? O el castellano vulgar. Sí, no el castellano que hablaban los reyes, el castellano vulgar. Y con la influencia africana, ¿verdad? Se mezcla, y con las lenguas indígenas se mezcla, ¿verdad? Lo que es el español de hoy en día. Pero en la época moderna donde estamos nosotros situados ahora mismo, ¿nosotros qué hablamos? Español. Pero entonces ahora este español está mezclándose con otras lenguas, ¿verdad? Entonces está mezclándose también con el inglés y con otras lenguas. Entonces el español sigue desarrollándose y sigue creciendo, ¿verdad? De hecho, donde me interrumpa, el español que se habla en Latinoamérica más bien es una fusión del castellano vulgar con lenguas indígenas. Claro, también. y africanas. Y africanas. Y africanas. Bien, entonces, pero bien importante, lo que quiero es que sepan es que la primera raíz de nuestro idioma proviene del latín. Ahora bien, el árabe, como hablamos, ¿verdad? El latín y el griego, porque era el idioma que los filósofos y los estudiosos estudiaban o practicaban, conforman el 90% de las palabras en español. Entonces ustedes dicen, profesora, ¿por qué hay tantas palabras en ciencias, que es una de las ramas que ustedes estudian en farmacia, que tienen esa raíz latín, esa raíz griega, y son fácilmente transferibles al inglés como al español, ¿cierto? Porque yo me imagino que si usted ve esa misma palabra en español y la va a traducir al inglés, se le hace muy parecida. Lo que cambia casi siempre son las terminaciones. Y es porque esas palabras en ciencia provienen del latín y del griego. ¿Bien? Y es bien importante. ¿Por qué? ¿Por qué les traigo esta información? Porque para ustedes, si ustedes saben la raíz de esa palabra y le hace sentido, es una muy buena pista para usted desarrollar o crear una palabra nueva de esa raíz o entender su significado, ya sea en inglés o en español. Así que debe de ser mucho más fácil para ustedes el entender esas palabras en sus exámenes. ¿Cuál es el examen que ustedes toman en farmacia? El PTCB. Cuando usted ve esa palabra, si usted sabe la raíz en español, va a saber la raíz del inglés, porque va a ser muy parecida. Miren aquí, les traigo algunos ejemplos. Provenientes del latín. Enfermedad, ¿sí? Viene del latín firme o fuerte, ¿sí? La palabra dolencia del latín dolentia. La palabra dolor de doler. Fiebre de febre. Herida de ferire. Órgano de organón. Músculo de mus de ratón.
músculo, y de culum, de pequeño. Medicamento, bien para ustedes, medicum, de médico. ¿Sí? Y mentum, de instrumento. Medicamento, el instrumento del médico. Antivirus, del griego anti, frente. ¿Sí? Frente, de anti. Contra, y del latín veneno. Así que frente al veneno o contra el veneno. Antivirus, o antivirus en inglés. Y vacuna, del latín vaca. Entonces, ahora les traigo yo lo que son lexemas y los morfemas. La palabra es como una flor. ¿Sí? Las palabras son como las flores. Tienen su raíz, tienen sus hojitas, tienen su tallito. La raíz de la palabra, lo que la sedimenta, lo que le da fuerza, es el lexema. Son las primeras, no necesariamente las primeras letras, pero son la parte de la palabra que tiene sentido léxico, ¿sí? Que tiene sentido. Y es el significado, la parte con significado. Y el morfema es lo que le añadimos al lexema para crear palabras. El morfema es lo que a la palabra se le añade para darle significado gramatical, de género, de número, de prefijo, de sufijo. Miren acá. ¿Ya saben lo que es el lexema? ¿Qué es el lexema? Lo que le da significado a la palabra en sí. El significado, la raíz de la palabra. Los morfemas, lo que se le añade. Pues depende de donde tú añadas un morfema, vas a clasificarlo. Si lo añades antes del lexema, se llama un prefijo. ¿Sí? Antes del lexema se le añade un prefijo. Si se le añade después del lexema, se llama un sufijo. Pero si está un sufijo entre un sufijo y un lexema, se llama el fijo. ¿Más o menos? Antes del lexema, prefijo. Por ejemplo, ¿se acuerdan de virus? Si quiero añadirle un prefijo, le pongo antivirus. Este sería mi lexema. ¿Verdad, chicos? El lexema. Y esto sería mi prefijo. Si tengo muchos virus, Viruses. antivirus. Suena medio extraño. Pero entonces, esto sería un sufijo. ¿Sí? Un sufijo, porque va después del lexema. ¿Bien? Entonces lo que le hace es que le da género, le da número, le da sentido gramatical, ¿verdad? De la parte de la gramática. Miren aquí, y esto les traigo como ejemplo para que vean cómo en inglés y en español son bien parecidos. Aquí tenemos sufijo y prefijo. Miren, en inglés adeno, en español adeno, quiere decir glándula, ¿sí? Ese es el lexema. Adenoma, ¿sí? Adenoma. Abdomen y abdomen quiere decir abdomen. Entonces, si usted sabe esa palabra, ¿verdad? Ya usted sabe que es del abdomen, la puede ver en inglés y la puede ver en español. Si dice... Disculpa que te interrumpa, Carla. Abdomen, intraabdominal. ¿Qué significa intraabdominal? Adentro del abdomen. Adentro, porque intra es un ¿qué? Un prefijo. Antes, un prefijo. Intra quiere decir dentro. Y si es abdomen, intra es dentro del abdomen. ARTHR, aquí en español le quitamos la H, ¿sí? Entonces viene de articulación. ¿Bien? A ver otra que sea de cardio. Cardio es Corazón. del corazón. Entonces si yo digo cardiovascular, cardio y vascular. ¿Qué es vascular? Vaso, vasos ¿Y vaso de qué? De sangre. de sangre, ¿qué? Entonces son cardiovascular, los vasos de sangre en el corazón. ¿Vieron que si sabiéndose esos pedacitos de las palabras y usted le añade lexema y morfema, usted ya les puede cambiar? Otro ejemplo sería pericardio. ¿Qué creen ustedes que significa o qué tiene que ver pericardio? La palabra cardio. Cardio y corazón. Muy bien, corazón. Peri me suena como a perímetro, como una parte del corazón. O algo pequeño, conveniente.
Minicardio. Ay, profe. Pericardio es la membrana que cubre fuera del corazón, la periferia. Y de cardio del corazón, entonces es lo que está fuera del corazón. Y él lo sacó ella por intuición. Entonces estas palabras son muy intuitivas. Si usted ya se sabe alguna de ellas, entonces va a saber la otra. Miren acá, yo les traje algunos, estas son en inglés, pero no importa. Miren los sufijos, los sufijos. Lo que son algia, en inglés algia, son condiciones del lecho. Entonces si volvemos a cardio, ¿sí? Bueno, ahora la que me sea es neuralgia, que es de la cabeza. De neuro. De Neuralgia, de neuralgia, neuro, cerebro, ¿verdad? Neuro, cerebro. Entonces neuralgia es una condición de ¿qué? de dolor en la cabeza, De del cerebro. cerebro. ¿Bien? Entonces, miren la otra. Las que tienen itis son inflamación. Otitis. Otitis es inflamación de qué? Laringitis. Del oído. Laringitis de la Estomatitis. A ver, pericarditis. ¿Qué es pericarditis? pericarditis. Inflamación de la periferia del corazón. De la periferia del corazón. Muy bien. A ver, Hemia de esta, la rea, ¿sí? Son descargas, ¿sí? Entonces, la rea son descargas. A ver, ¿Qué sería rinorrea? ¿rino viene de qué? del riñón. ¿No? De la nariz. Oh, la nariz. Rino De la nariz. rinoceronte. De rinoceronte, pero mira, moreno, no tiene la nariz, esta es la lógica. Entonces, rino, rea, descarga de la nariz. ¿Bien? Miren, los megalia o los megalia en inglés son muy grandes. Cuando hay como que ese crecimiento o inflamación muy grande. A ver, un ejemplo, cardiomegalia, ¿sí? Hepatomegalia. Hepatomegalia. La del hígado. ¿Cuál es la de Hepatomegalia. La del hígado. hepatomegalia? Sí, porque todo lo que hay que con hepatía viene del hígado. ¿Vieron? Entonces, si se sabe la parte del cuerpo y la unen a estos sufijos, ya están creando palabras, ¿verdad? Con lexemas y morfemas. La loma del túnel. Más, miren, los síntesis son cuando le hacemos, ¿verdad? La cirugía. Los grafía son de grabar, ¿verdad? Entonces radiografía vendría siendo, ¿verdad? Una grabación, por decirlo así, del cuerpo. Todos los que son terapia son de qué? De tratamiento, ¿verdad? Cardioterapia, un tratamiento. Quimioterapia. Quimioterapia. Los escopía son procesos que visuales, paroscopía. Ok, pues yo les traje, para que jugáramos un poco. ¿Cuántos? Yo les traje, miren. Les traje con la ayuda de la profesora y conmigo vamos a trabajar juntos. Yo les traje los términos. Entonces, tiene 3 partes, ¿ok? 3 partes, lo van a hacer en grupo. Tienen 3 partes, chicas. Aquí son un grupo, acá un grupo y acá otro grupo. Consiste en 3 categorías, miren. Y voy a aprender la lucha. Van a tener en negrillas, van a tener la palabra, ¿ok? Y van a tener que parearlo, miren, si le sacan van a tener que parear primero la palabra con los verdes. En verde van a encontrar la división de lexemas y morfemas de la palabra. Entonces ponen en un ladito, van a poner el término y al lado van a parear con los verdes cuáles son los lexemas y morfemas. Tan pronto terminen esa parte, van a buscar la definición en azul. ¿Ok? Entonces la profesora y yo vamos a estar ayudándolos a completar la actividad.
¿Vieron? Ya habían unos que los tenían. Que me adelantaron. Adentro de la vena. Flebus, venas, succido, Puede estar el que tú viste de la nariz. Intravenosa entra entre la vena. Es por la nariz y el otín es inflamación. Pero el prefijo, si la dividimos, entra después lexema, vena, y después sufijo, ¿ves? Oso, todo lo que es oso es como mucho. ¿Qué hay ahí? no, operación. Obstruida Arteria. Bronquio, ¿no? Ah, bronco. ¿Cómo que no se dice? Broncoscopía, eso es bronquio. Sí, es esta. ¿Qué tú pusiste aquí? Ven. Intra. En el interior del camino. Va con Sí. Ya. Pero inflamación de la arteria. Gastragia, eso es como gastritis, ¿verdad? Tiene que ver con el estómago. Este, obvio que va con este. Sí, la neuropatía con este. Ya, ¿estamos bien aquí? Dolor repentino frecuente al por ahí, esa necesidad no inflamación Vete de la nariz. Entonces ahora leyendo esos lecciones y morfemas, vayan buscando la definición. ¿Qué es considerado? Pastillas de cirugía, pastillas. Operación. No, pero operación quirúrgica que consiste en hacer una incisión en la vena para evacuar una cierta cantidad de cerebro. Pero búsquelo, ¿verdad? Si se la dice aquí mismo. Arteria nervio. De los nervios. Neuropatía. Un recipiente. Ajá. Entonces, Y los plastos. A ver, de contenido con la profe. nosotros lo hicimos, entonces tenemos una duda en la técnica clínica que consiste en por medio de un balón de cambio y un cable. Esto mismo, ¿no es? No sé si es broncocá, porque aquí también se puede cable de la gente. A ver, ¿qué pasa en las venas que no se bloquean? Los coágulos. Luego tiene que poner un cable. Lo infla con un balón para que y después succiona el coágulo. A mí que dice homeopatía de operación. Y que viene de bondad.
Entonces, cuadriplotomía, que consiste en una vena. Cuadriplotomía no es un puerto, es una operación, pero eso no es cuadriplotomía. Operación quirúrgica consiste en hacer una incisión en una vena para evacuar una cierta cantidad de sangre. Yo había puesto la vena por ejemplo. ¿Sí? Patología de ¿Ya, chicos? ¿Tienen dudas? Vamos a revisarlas todas juntos, ¿ok? ¿Todas son iguales o no? Todas las, sí, todas son las mismas, todo el mundo tiene la misma. No le digas. Uno del grupo, ¿Cuál es Nelly? No. Vamos a ver unos minutos más y la revisamos todos juntos. Aquí. ¿Cuál te falta, Reina? De aquí lo veo. Ya. Mira, si quieres, yo les digo el tema de mismo, tú les dices la... La de la patología. No, que es la verdad. Fíjate para allá. Fíjate de toa. Es neuropatía. ¿Qué es esa? Fíjate toa. Bueno, ¿listos? Sí. Yo soy la experta, ¿verdad? En idioma. Yo no soy experta en farmacia, en medicina, así que la profe, yo les voy a decir cuáles son los lexemas y los morfemas y la profe les va a decir cuál es su definición y cuál es su significado. ¿Sí? A ver, la primera, yo tengo como primera angioplastía. ¿Cuál es el lexema o cómo es la división de angioplastía? ¿Cuál es su lexema? Angión. Angión y el sufijo plastos y después por eso es un infijo y el otro sería ia, ¿verdad? ¿Qué es angioplastía? A ver. Es una técnica quirúrgica que consiste en el desbloqueo del conducto. En el desbloqueo de conductos sanguíneos por medio de un balón Inflable de un por un cable. ¿Qué es angioplastía, profe? La destrucción del coágulo. Del coágulo. ¿Vieron? Sí. Entonces, necesitamos un recipiente, ¿verdad? Y los plastos que he formado, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de angioplastía es cuando succionamos, ¿verdad? Sí. Ellos introducen un cáter que tiene una bomba que infla, le dan vueltas así como si fuera una llavecita. Le dan vueltas, cuando eso está en la vena se abre y recoge para atrás el coágulo completo y lo vuelve a meter en el recipiente del cáter. Y ahora sabemos que recipiente quiere Aspiradora. decir angio. Flebotomía. ¿Cuál es el eczema de flebotomía? Flebo que es vena, ¿ok? Y tomía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la flebotomía? Operación. quirúrgica que consiste en hacer una incisión en una vena para evacuar una cierta cantidad de sangre. Muy bien. Entonces ya sabemos que todo lo que diga flebo va a tener ¿qué? Sangre. Sangre o vena, ¿verdad? Vena. Ay, te quedaría. Flebotomía, ¿verdad? Cuando vas a hacer. Sí, flebotomía es cuando se cortan dos pedazos, ok, aquí hay una obstrucción venosa, se corta y se pone un catéter o una prótesis y se retira el coágulo. De flebitis, flebitis es de... ¿Qué flebitis? No le digas. ¿Qué flebitis? Una inflamación ¿De qué? de la vena. Muy bien. Muy bien, muy bien. Arteritis. Una inflamación de las Arteria, arterias. itis, inflamación, ¿verdad? Entonces hicieron inflamación en una arteria, ¿verdad, profesor? Arteritis. Gastralgia. A ver, ¿cuál es el eczema? Gastro, y el gastro es del estómago. Y algia, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Dolor. Dolor. Entonces, gastria es un dolor ¿dónde? En el En el estómago. estómago. ¿Sí? Intravenoso. Yo tengo intravenoso. Como siguiente. En el Intra intestino. quiere decir En la vena. dentro y venoso de vena. Entonces, ¿qué es? El estado se desarrolla en una vena. ¿Y qué sucede cuando hay un problema con la vena? ¿Cómo se diría como una condición de...? Bueno, depende, si es inflamación, Ajá. de la inflamación de la vena, ¿ok? Sería una adenitis. Si es una formación de un coágulo, sería flebitis. Profesor, una pregunta. ¿Trombosis y flebitis es lo mismo? Trombosis es cuando va un trombo
bloquea el paso de la sangre. Flebitis es cuando el coágulo bloquea una vena y no hay paso de sangre. No sé si ustedes han visto o se han dado cuenta que hay gente que tiene las piernas moradas, que del tobillo hacia abajo es como morada o roja y caliente. Bueno, eso sería una flebitis. Ay, no quiero Ah, tiene que ir al médico. Anti- Al farmacéutico usted le solo le da. Anticoagulante, antiplaquetario, médico, cirugía, depende. Pero miren, Ejercicio anti, también. chicos, anti quiere decir Está pero frente. en contra. Anti aparte de antes es en contra, entonces anti ¿qué? Coagulante. Anticoagulante, que quita, ¿verdad? Es en contra del coágulo. Muy bien. Elegante para que nada. Alveolar, ustedes tienen como alveolar. ¿Cuál es el extremo? Alveolo, que pequeñas celdas, casillas, cavidades O agujeros, ¿verdad? Los alveolos son agujeritos pequeñitos. Y al relacionado, ¿verdad? pertenecientes. Entonces relacionado a los casillas o cavidades o agujeros. Alveolar son perforaciones ¿dónde? En los pulmones o también en las mandíbulas. Muy bien. Alveolo es una cavidad. ¿Vieron? Otitis. Ay, esa es muy popular. Esa es bien popular. Sí. ¿Cuál es el eczema? Ous de oído. Oído. ¿Verdad? Itis, que quieren, ya sabemos que itis es una inflamación. Entonces, otitis es inflamación, ¿dónde? Inflamación afecta al oído. En los oídos. Y depende, ¿no? Puede ser otitis media o otitis aguda, dependiendo de la broncoscopía. Bronco quiere decir Cospía. del eczema es ¿qué? Bronquio. Bronquio, ¿verdad? Y scopía quiere decir Es un examen. un examen. Un estudio, un Un estudio. estudio. ¿Y qué es la broncoscopía? Un examen de las vías aéreas con un aparato óptico con fines o diagnósticos terapéuticos. Exactamente. ¿Profesor? Correcto. Rinorrea. ¿La eczema cuál es? Lexema. Rin. Y rin aprendimos hoy que viene de dónde? De la nariz. Y rea quiere decir flujos. Entonces rinorrea lo que tiene la profesora hoy es un flujo de la nariz. Tengo rinorrea. Bota la agüita. Exactamente. Ahora le voy a decir a los niños, ¿qué te pasa? ¿Tienes rinorrea? Y neuropatía. Eczema, Lexema neuro de nervios, sistema nervioso. sistema nervioso, sufijo Enfermedad. ¿Y qué es la neuropatía? Partido de los nervios. Enfermedad de los nervios. Bien chicos, entonces ¿qué aprendimos hoy? terminología médica. Del eczema hemorroico, ¿verdad, profesora? Correcto. ¿Por qué es importante? Porque con las raíces y los prefijos pueden determinar de dónde ¿De qué parte? viene la palabra. Y en el PTCB le van a dar una lista de palabras donde le van a decir cardio, tiene que ver con corazón, estómago, pulmones, intestinos. Entonces ustedes tienen que saber que cardio Y es muy importante aclarar también que hay muchos medicamentos que, o sea, no el nombre genérico, pero más bien ¿cómo decirte? La formulación química del medicamento como tal tiene muchas, no estas precisamente, Sí. pero también eso nos permite agrupar los medicamentos por grupos, porque se denomina de esa manera para que nosotros los técnicos y tanto los médicos sepan que están destinados a una terapia a cierta determinada condición médica. Ahora, si yo les digo a ustedes, vayan cardiólogo, ¿qué es el médico cardiólogo? ¿Qué hace el cardiólogo? Del corazón. Y por eso es tan importante. Entonces, chicos, sean conscientes, ¿verdad? Primero de la importancia de idioma, sabemos que es muy importante, pero la ventaja que ustedes tienen, como muchos de ustedes ser nativos en el español, entonces ya usted sabe la raíz en su propio idioma, que muchas de ellas son muy parecidas a las que utilizan en la medicina, usted tiene una ventaja. Entonces, utilice su intuición y estudie la palabra. Estúdiela y conéctela con otros El significados. sistema hipotecario que utilizamos en farmacia, que todavía se utiliza aquí, está basado en muchas palabras del latín también. Sí, casi todo.
Bueno, ha sido un placer y de verdad que los veo pronto y si quieren algún otro día que les demos más información, aquí a sus órdenes. Yo tengo algunos diccionarios que también les pueden ayudar, que les pueden sacar de provecho. Así que nos veremos pronto nuevamente para seguir trabajando. Cuando quieras. Claro que no.